Hola, buenas. Me llamo Yassin Sali y hoy voy a realizar un problema de bombas hidráulicas. El problema que voy a hacer es el número 2.2 del libro 2 de problemas de hidráulica. Y nos dice así: para distribuir agua a una comarca disponemos de un gran depósito número 3 cuya superficie libre está en la cota 20 metros y de dos embalses número 1 y número 2 con superficie libre de agua en las cotas 40 metros y 7 metros enlazados con la red de tuberías representados en el esquema. Del embalse 1 parte una tubería de 400 milímetros de diámetro y 1000 metros de longitud, y del embalse 2 otra de 400 milímetros de diámetro y 450 metros de longitud. Estas dos tuberías se entroncan en el punto E, del que parte una tubería de diámetro 600 milímetros, que conduce el agua al depósito 3. A pie del embalse 2 se dispone de una bomba centrífuga de 125 caballos, cuya curva característica es la que nos dan, teniendo en cuenta que está en metros. Y también nos dan el coeficiente de fricción de Darcy para todas las conducciones, que es 0,02. Teniendo estos datos, nos pide en el apartado A hallar el punto de funcionamiento de la bomba para que los caudales extraídos a los embalses 1 y 2 sean iguales. En el apartado B, hallar el rendimiento de la bomba para ese punto de funcionamiento. En el apartado C, determinar la longitud de la tubería de 600 milímetros de diámetro. Y en el apartado D, dibujar y acotar las líneas de energía. Para dar comienzo al problema, lo primero que vamos a solucionar va a ser el apartado A, que nos pide hallar el punto de funcionamiento de la bomba para el cual los caudales extraídos del embalse 1 y 2 sean iguales. Primero que todo sabemos que la fórmula de la bomba es igual a 8 por F partido pi al cuadrado por G, lo cual es igual a 1,6 por 10 a la menos 3. Y sabemos que el agua circula desde el embalse 1 al 3 y desde el embalse 2 al 3. Entonces aplicaremos el teorema de Bernoulli en esos dos puntos. El primer punto, aplicando la fórmula de Bernoulli, nos quedaría que 20 es igual a incremento de altura 1 más incremento de altura 3. Esta ecuación la vamos a recordar porque la usaremos en el futuro y la vamos a llamar 1. Y en el segundo punto, despejando de la fórmula de Bernoulli, nos queda que la altura de la bomba es igual a 13 más incremento de altura 2 más incremento de altura 3. Otra vez la fórmula la recordaremos denominándola 2. Siguiente, restaremos la ecuación 2 a la 1 y nos quedaría que 33 menos altura de la bomba es igual a incremento de 1 menos incremento de altura 2. A esta también denominándola ecuación número 3. Siguiendo con el problema, sabemos que de la ecuación número 3 la altura de la bomba es igual a 34 menos 100 por el caudal al cuadrado. Entonces, teniendo esto en cuenta, simplemente tenemos que sacar la incógnita caudal de las fórmulas incremento de altura 1 e incremento de altura 2, las cuales nos dan 156,25 por caudal al cuadrado y 70,31 por caudal al cuadrado. Estos dos valores los podemos sustituir en la fórmula 3 para obtener el caudal. Entonces, nos quedaría que el caudal es igual a 0,267 metros cúbicos por cada segundo. Y simplemente teniendo el caudal y los incrementos de altura, podemos sacar la altura de la bomba, que es 34 menos 100 por el caudal que ya hemos sacado aquí arriba al cuadrado, lo cual nos da 26,87 metros. Pues ya tenemos la altura de la bomba y el caudal. Por lo tanto, sabemos que el punto de funcionamiento de la bomba será a un caudal de 0,267 metros cúbicos por segundo y a una altura de 26,87 metros. Continuando con el problema, tenemos que en el apartado B nos pide el rendimiento de la bomba para ese punto de funcionamiento. Para ese punto de funcionamiento haciendo referencia al punto de funcionamiento que hemos sacado en el apartado A. Entonces, simplemente usaremos la fórmula con los datos del apartado A y de ella despejaremos el rendimiento. Entonces, teniendo los valores ya sustituidos, hacemos las despejaciones necesarias y nos queda que el rendimiento es igual a 0,765. Pasamos al siguiente apartado que nos pide la longitud de la tubería con un diámetro de 600 milímetros. Sabemos que el incremento de altura 3 es igual a 82,3
por 10 a la menos 3 por longitud 3, que es la longitud que queremos sacar, por caudal al cuadrado. Sabiendo esto, que es el incremento de altura 3, y sabiendo el incremento de altura 1, que es 156,25 por caudal al cuadrado, ambas las despejaremos en la ecuación número 1. Entonces, haciendo el despeje nos queda esta siguiente ecuación. De ella, como podemos ver, el único valor incógnito que tenemos es longitud. Despejando nos queda que la longitud 3 va a ser 1510,3 metros. Repetiremos el mismo proceso con la ecuación número 2, que la tenemos aquí. Tenemos la altura de la bomba, tenemos el incremento de altura 2 y tenemos el incremento de altura 3 con la incógnita longitud 3. Entonces, haciendo el despeje nos queda lo siguiente, y repitiendo el proceso se nos queda que la longitud 3 es igual a 1509,7 metros. Como podemos observar, ambos valores son muy parecidos, por lo que podemos comprobar que hemos hecho bien el cálculo. Acabando con el problema, pasaremos al último apartado D, que nos pide dibujar y acotar las líneas de energía. Vamos a usar los tres incrementos de altura que hemos obtenido en los apartados anteriores, que son el incremento de altura 1, 11,14 metros, el incremento de altura 2, 5,01 metros, y el incremento de altura 3, 8,86 metros, y simplemente representándolo gráficamente, como podemos ver, las líneas de energía y las acotaciones de los incrementos de altura. Bueno, pues con esto ya hemos finiquitado el problema, así que nada, muchas gracias, un saludo.